Esa gente Jiraiya mal habla. Recuerden entrar al Discord para ver los nombres de este y todas las demás historias del canal y así nos evitamos el copyright y que nos borren el canal como ya nos pasó antes. En capítulos anteriores nuestro prota estaba viendo que en el invierno las brujas, sobre todo las que no son de combate, no tenían mucho que hacer, así que decide crear un nuevo mazo de cartas. Esta vez son las cartas normales que nosotros conocemos, las de póker. Y ahora cambiamos de escena. Muy bien, dice la señorita Irene. ¿Irene?, le pregunta el rubio. Cada trozo de carne tiene un precio acorde a su peso, así que realmente no importa cuál elijas. Así no sirve, dice ella. Aunque sé que te gusta la carne magra, sin grasa, el plato no tendrá ningún sabor. Una capa de grasa por cada capa de carne magra les dará un mejor sabor a las costillas y también es ideal para freír y rebanar. Tengo que ser muy selectiva. De acuerdo, le asiente su rubio. Tómate tu tiempo. Yo iré a comprar un saco de trigo. La fila es bastante larga. Cuando termines, ve a buscarme allá. Ok, le dice ella. Y luego él se dirige a donde es el trigo. Mantengan el orden, dice un guardia. No se salgan de la fila. Y vemos que alguien lo saluda. Buenas tardes, maestro Ferlín. ¿Usted vino a comprar trigo? Parece junto a mí, le daré mi lugar. No, no es necesario, gracias, le dice el rubio. Iré al final de la fila y me formaré. No es nada, le dice el otro. Usted se merece el título del primer caballero del oeste. Oh, ¿conoce sobre mi pasado?, le dice el rubio. Por supuesto, le dice el hombre que estaba delante suyo. Eso no es ningún secreto. Mis hijos y mis hijas le tienen mucha admiración. Desde que mi hijo mayor, Nat, supo sobre su historia, no para de decirnos cuándo quiere convertirse en un caballero al igual que usted. Todo eso ya está en el pasado, le dice el rubio. Y su Alteza ya no necesita caballeros. Bueno, eso es porque tenemos al primer ejército. Si fuera como el pasado, no me atrevería a hablarle de esa manera. Ciertamente, piensa el rubio. Cuando era un caballero del duque Ryan, la mayoría de la gente no se atrevía ni a hablarme. Habían rumores sobre mí, y si me decían algo, no era por admiración, sino por envidia. O, lo más común, la única persona que se atrevía a mirarme a los ojos era Irene. Y mientras piensa eso, mira a su esposita que está con unos pares de carne ahí, comparándolas. Al principio pensé que era simplemente un cambio de señor a quien servir. Jamás se me ocurrió que me convertiría en un maestro y que me ganaría el respeto de mucha gente. Las personas ya no me temen ni me evitan, en lugar de eso se acercan a hablarme. Eso me hace sentir muy bien y muy satisfecho. Siguiente, vemos que están diciendo en la fila. Hola, maestro Fermín. Le saluda el que está atendiendo. Betty, saluda el rubio. ¿Ahora estás trabajando en la municipalidad? Sí, dice ella. Soy una aprendiz en la oficina ejecutiva y ahora estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura. Felicidades, le dice él. Esfuérzate mucho y compraré una bolsa de medio trigo. Ten, este es mi ID y mi dinero. Está bien, dice ella, y luego procede a llamar una bolsa media de trigo. E inmediatamente se acercan y le dan su media bolsa de trigo. Maestro, dice ella, cuando tenga tiempo, pase por mi casa. Está bien, le agradece el rubio. Y de repente él voltea y se percata que hay alguien. Mira a nuestra Ágata que está pasando por ahí y la mira detenidamente mientras ella pasa. Yo la he visto en el pasillo de la casa de mi familia, piensa él, en uno de los retratos de mis ancestros. ¿Cómo puede ser posible? Y de pronto aparece su esposita. Perdóname por hacerte esperar, le dice. Voy a comprar unos huevos y la bolsa pequeña de mantequilla. Mientras se disculpa, le está enseñando lo que ha comprado. ¿Pudiste comprar el trigo?, le pregunta. Pero vemos que el rubio está impactado al ver a la bruja. Ferlín, le grita. Irene, se percata el rubio. ¿Qué te pasa?, le dice la esposa. No es nada, dice. Pero se queda pensativo. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en una gran casa. Y por la casa entra el rubio. Tú ya no perteneces a esta familia, Eltec, le dice otro rubio. ¿Para qué has regresado? Nuestro rubio está jadeando por haber estado pasando frío afuera. ¿Necesitas dinero para pasar el invierno?, le pregunta al que parece ser su hermano. Te daré un poco, pero tienes que irte después. Miso, no vine aquí por dinero, le dice el rubio, y no tengo intenciones de pelear por la sucesión. Su Alteza me contrató para que sea un maestro y estoy muy satisfecho con la vida que tengo. ¿Maestro?, le dice Miso, su hermano. No recuerdo que tuvieras conocimientos suficientes como para enseñarle a los nobles. No le enseño a los nobles, dice el rubio, sino a quien le enseño es a la gente común, a leer y escribir. ¿Les enseñas a plebeyos?, dice Miso bastante exaltado.
Esa mentira que estás diciendo se pone más y más interesante. ¿Acaso esa mujer plebeya te volvió loco? ¡Ya basta! Aparece un hombre mayor. La señorita Irene no es inferior a los nobles. Lo único que le falta es estatus. Serás un grosero si sigues hablando así. Padre, dice Miso. Y nuestro rubio simplemente lo mira sin decir nada. Posteriormente, toma un respiro y mientras hace una reverencia le dice: Padre, tiempo sin verte. Y su padre le responde: Los guardias me dijeron que tenías información para mí. Así es, dice él. Ya veo, vamos a mi estudio, le dice. Y el rubio asiente y posteriormente lo sigue. Durante una presentación en el Teatro de Otoño, tuve la oportunidad de ver actuar a tu esposa, le dice el padre mientras lo guía al estudio. Su complexión fue excelente y sus habilidades de actuación no palidecen en comparación a las de la señorita Mai. Sin mencionar que parece ser que ustedes dos se están llevando muy bien. El rubio asiente, pero inmediatamente se queda parado mirando a una imagen que parece ser la de la misma Ágata. Así es, le dice. Tenemos nuestra propia casa en el pueblo fronterizo y planeamos tener un hijo después de que pasen los meses de los demonios. Eso es maravilloso, le dice el padre, mientras entra al estudio. No debió ser fácil venir ahora desde el pueblo fronterizo. Así es, dice él. ¿De qué se trata esa información?, le pregunta el padre. Cuando estaba en el mercado, vi a una mujer que se veía exactamente igual a la persona que está retratada en el gran cuadro del pasillo, le dice el prota. ¿Qué dijiste? El padre se queda impactado con la noticia. Su cabello azul es muy exótico y su belleza es inconfundible, continúa diciendo el rubio mientras recuerda el retrato que tienen de Ágata. Estoy seguro de que no me convocó. ¿Será que ella podría ser una descendiente de la persona del retrato? Es imposible, dice el padre. Esa persona era... Es imposible que ella tuviera descendientes. ¿Así es?, pregunta el rubio. Entonces, tal vez me haya equivocado. Ella no puede ser la descendiente de esa persona, dice el padre. Pero ella podría ser la misma persona que la que está en el cuadro. ¿Ella misma?, pregunta el rubio. ¿Te refieres a que ella ha vivido por más de 400 años? Sí, le responde el padre. Y luego, mientras continúan su conversación, se dirigen a otro lado y el padre empieza a explicar. Cuando eras joven, siempre te gustó meterte al sótano. Claro que por eso siempre te castigué y fuiste estricto contigo. Lo hacía para proteger el preciado legado de nuestros ancestros, que yace aquí guardado. ¿Todas esas piedras son piedras de retribución de Dios?, pregunta el rubio. ¿La familia Eltec realmente es tan adinerada?, piensa mientras mira todos esos cajones. Eso me recuerda que aquel mapa del tesoro que le entregué a su Alteza lo saqué de aquí. Y luego vemos que el padre saca un baúl con varias piedras. ¿Qué? El rubio se sorprende al ver tantas piedras de retribución de Dios. Hacía mucho tiempo que no entraba aquí. Cada vez que veía estas piedras mágicas, recordaba los eventos del pasado que me relataban mis ancestros, le cuenta su padre. «¿Piedras mágicas?», observa el rubio. «Sí», responde el padre. «Estos son tesoros que solo las brujas pueden usar y tienen una historia muy larga. Nuestra familia se formó bajo la bendición de una bruja. El primer ancestro de los Eltec en realidad no era de la región del oeste, sino de las remotas e inexploradas tierras salvajes. La fundadora de nuestra familia, Ágata, alguna vez estableció un gran reino junto a muchas otras brujas. Pero debido al ataque de los demonios, ese reino fue destruido y los sobrevivientes huyeron. Ágata lideró a un grupo de personas hacia la torre de piedra en el bosque oculto para buscar los materiales de sus experimentos, mientras los otros grupos se dirigían hacia Grey Castle. Nuestros ancestros estaban entre ellos. Una ama de llaves que se suponía debía ir al bosque junto a su señora, pero se acobardó y dijo que se quedaría atrás para cuidar los suministros. Su señora aceptó su pedido. Ya debería saber lo que eso significa. Un ama de llaves debe acompañar a su señora a donde quiera que vaya. En ese sentido, proponer separarse de su señora era lo mismo que traicionarla. Cuando llegó a la región del oeste, ella comenzó a sentir remordimiento por lo que hizo y registró todos sus sentimientos en este libro. Su señora jamás regresó y después de eso se separó de la Federación y dejó el campo de refugiados. Se llevó a varios sirvientes con ella y se sentó en este pedazo de tierra, la cual de a poco cultivó. Entonces, dice el rubio, ¿eso significa que siempre supiste que todo lo que dice la iglesia está mal? Lo sabía, dice el padre, pero no podía hacer nada. Si encontraba a una bruja en nuestras tierras, definitivamente le ayudaba a ocultarse, pero en la fortaleza no podía hacerlo, porque eso me pondría en contra del duque Ryan.
Él odiaba a las brujas más que la propia iglesia. Según los registros de nuestros ancestros, es evidente que ellos hicieron lo mismo que yo, excepto que ellos nunca les dijeron a los sobrevivientes sobre lo que le pasó al reino de las brujas. Y todos envejecieron y fallecieron. Ya todos estaban en sus tumbas. Pero, ¿crees que nuestra fundadora podría estar con vida?, pregunta el rubio. Eso es solo una posibilidad, dice el padre. Las brujas poseen muchas habilidades, pero no pueden tener hijos. Por eso hice esa suposición. Nuestros ancestros escribieron en sus registros que tenían la esperanza de que algún día uno de sus descendientes entrara en la Torre del Bosque Oculto, aunque fuera solo para echar un vistazo. Con el paso del tiempo, los escritos se han vuelto borrosos, pero aún puedo sentir sus lamentos entre líneas. Como un antiguo caballero, lo siento también yo. ¿Quieres que la invite a venir?, le dice el rubio. Si es ella realmente Ágata, entonces debe estar en el castillo del príncipe, y por lo que sé, allí viven muchas brujas. ¿Las brujas viven en el castillo?, pregunta el padre. Eso explicaría por qué la fortaleza Lonesome hizo un anuncio de reclutamiento de brujas hace unos días. No le invites, dice el padre. ¿No quieres que le invite?, pregunta el rubio. Es incorrecto que un ancestro visite a sus descendientes. Por supuesto que somos nosotros quienes debemos ir a ella. Llevaremos todas estas cosas. Si ella de verdad es Ágata, la última voluntad de nuestro ancestro finalmente estará cumplida. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos con la rubia arquera. ¿Qué es esto?, pregunta ella. Adivinen, dice el prota. La que acierte recibirá un helado de pan extra en la cena. ¡Pan de helado!, piensa la arquera y Maggie, que a la vez está empezando a babear. ¿Es para suministrar agua a las habitaciones?, pregunta Ash. Y la rubia arquera simplemente se burla en su mente. Uf, poca visión. Opiniones superficiales. ¿Qué opinión tan superficial?, dice Nightingale. ¿Quién usaría un caño tan grande para suministrar agua? Su Alteza jamás haría algo sin sentido. Mordaz, dice la arquera. Eso es exactamente lo que pensé. La señorita Nightingale es muy hábil. Nacido en una familia noble al igual que yo, y nuestro color de pelo es similar. En la batalla contra las bestias demoníacas híbridas en la muralla, Nightingale elogió mis habilidades y compartió conmigo sus peces secos. Además, nadie se atreve a hablarle de esa manera a Ash, la extraordinaria, más que la señorita Nightingale y yo misma. No sé cómo Ash ofendió a Nightingale cuando llegó al pueblo fronterizo por primera vez, pero ¿no dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Hablas como si supieras la respuesta, dice Ash. Claro que lo sé, dice Nightingale. Estaba en la oficina cuando Su Alteza hacía los diseños. Todos sus planes fueron dibujados frente a mis ojos. Eso no es justo, dice Mystery Moon. Ella no participa en este juego, dice el prota. Les daré una pista. Estos caños son solo partes de un sistema. Y pueden que quieran mirar alrededor para que se den cuenta de la respuesta. Vamos a mirar a la muralla, dice Lightning. Vamos, Q, agrega Maggie. ¿Qué es eso?, le pregunta la rubia arquera. Compartiré conmigo la mitad del pan de helado si gano. No lo sé, dice Nightingale. Pero acabas de decir que lo viste los diseños, pregunta la arquera. Sí, dice Nightingale, pero pasa lo mismo que con eso de los fundamentos teóricos de las ciencias naturales. Aunque entiendes las palabras por separado, ¿puedes entenderlas cuando están todas juntas? Oh, dice bastante decepcionada la arquera. Me temo que solo Ana tiene la capacidad de entender las intenciones de Su Alteza con solo mirar esos dibujos. Si vas a preguntarle a ella, definitivamente te dirá la respuesta, termina diciendo Nightingale. Y la arquera de repente se fija que el prota está conversando con Ana. No creo que esté bien, piensa ella. Es un poco difícil hablar con una chica como Ana. Ya que no puedo pedirle la respuesta, dependeré de mí misma, dice ella. Y luego vemos lo que parece ser a nuestros ojos un radiador. Hay un metal con forma rectangular que separa los caños de las instalaciones, piensa la arquera, como si fuera para prevenir que las personas los toquen. Si no fuera por la presencia de salvajes como Ash, incluso si los tocaran probablemente no pasaría nada, ¿verdad? Y luego sale por la calle. ¿Qué es eso? ¿Se usa para hervir agua?, pregunta. Si los caños son usados para distribuir agua, no hay ninguna necesidad de hacerlos tan grandes. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Y el prota se carraspea antes de decir: quiero anunciar que el sistema de calefacción del castillo está oficialmente activado. ¿Sistema de calefacción?, se pregunta Ash. Sí, responde el prota. El agua hierve en la caldera y el vapor entra en los caños para aumentar la temperatura de las habitaciones. Siempre que las puertas y ventanas de una habitación estén cerradas, esta se puede calentar rápidamente. Las hará sentir como si estuvieran en una cálida primavera mientras duermen.
Cuando el periodo de prueba termine, toda la zona residencial tendrá instalada el sistema de calefacción. ¡Qué calentito!, dice Ana. No quiero ir a casa. Por ello, continúa el prota, además de Ana, Soraya y Hummingbird, quienes participaron de la instalación del sistema de calefacción, la ganadora del pan helado es Tilly, ya que fue la única que acertó la respuesta correcta. Y tanto Ash como Lightning y la arquera se sorprenden ante eso. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos con el prota en otra instalación, parece ser de alquimia. Todos, dice, sean bienvenidos a unirse a esta clase. El día de hoy les enseñaré sobre la producción de nitrógeno. ¿Qué va a cocinar?, se pregunta Maggie. ¿Algo como bolillos al vapor?, se pregunta Lightning. Voy a cederle la palabra al señor Kyle, continúa el prota, para que les explique. Y el alquimista Kyle se carraspea antes de hablar. De acuerdo a los registros de química elemental, hay muchos tipos de gases diferentes. Ahora veremos cómo se usan, comienza a explicar. Entre ellos, el oxígeno y el nitrógeno representan el 99% del aire. Ahora vamos a separar esos dos gases para usarlos en la producción química. Y mientras el alquimista enseña las cosas, el prota junto con otra persona conversan. Parece un poco nervioso, dice el prota, y le responden. En el pasado, los mentores solo impartían sus conocimientos de alquimia a sus aprendices, pero una clase para todos es algo realmente nuevo. Y Kyle continúa explicando. Esto requiere que la señorita Agatha condense el aire antes de subir la temperatura. El punto de ebullición del nitrógeno es más bajo que el del oxígeno, por lo que primero se fraccionará del líquido. Y Agatha comienza la explicación. Cuando baje la temperatura dentro del contenedor, el gas gradualmente se condensará en un líquido, pasando luego a través de la partición perforada y fluyendo así hacia el fondo. Muy bien, señor Kyle, es el momento de separar los gases, dice haciendo una reverencia. No hay problema, señorita Agatha. Por favor, comience, responde Kyle también haciendo una reverencia. El prota se sorprende al ver eso. Estaba muy preocupado, pensando que los dos se llevarían como perro y gato, piensa el prota. Pero parece que se respetan más entre ellos de lo que me respetan a mí. Y el prota le habla a Sylvie. Sylvie, tal y como dijo la señorita Agatha, por favor dinos si puedes ver la acumulación de fluido en el fondo. ¿De verdad se verá líquido aparecer?, pregunta Sylvie. ¿No habrá solo vapor de agua dentro del contenedor? No, le dice el prota. El aire licuado es celeste, completamente diferente al vapor de agua. Además, a esa temperatura, el vapor de agua se solidificará en cristales de hielo. ¡Comencemos!, dice Agatha, empezando a utilizar su magia. Y luego comienza a inyectar todo el frío posible en ese envase que estaba frente a ella. Y de repente, por un tubo se ve que el aire empieza a entrar con bastante fuerza. Y vemos que Lightning está bastante sorprendida al ver eso. Y mientras tanto, Ana está calentando la tubería por donde está entrando el líquido, o bueno, el aire, para que no se congele y se taponee. Mientras tanto, Sylvie continúa mirando. Veo un poco de líquido formarse en el fondo, pero hay más cristales de hielo adentro, dice ella. Los cristales de hielo pueden ser del vapor de agua solidificado, dice el prota, o del dióxido de carbono cristalizado. Considerando que solo hay una pequeña porción de dióxido de carbono en el aire, la mayoría de este se solidificará en vapor de agua. Líquido celeste está comenzando a fluir desde el fondo, dice Sylvie. Ya he sellado el agujero con revestimiento, dice la bruja pintora, que procedió a sellarlo para que ya no se escape el aire de ahí. El siguiente paso es calentar el contenedor, piensa el prota. Es un paso crucial en este experimento. De acuerdo a los diferentes puntos de ebullición del nitrógeno y el oxígeno, el nitrógeno será el primero en alcanzar su punto de ebullición, convirtiéndose en gas y escapando hacia arriba. De esa manera se separarán. No recuerdo la temperatura exacta a la que el nitrógeno alcanza el punto de ebullición. Y sin ningún método de medición, todo depende de que Agatha controle la temperatura. Por suerte, Agatha está familiarizada con el control de su poder mágico, así que puede ajustar con precisión el ratio de enfriamiento, incrementando la temperatura lentamente. De repente Sylvie dice al ver adentro de ese envase, ¡el líquido ha comenzado a hervir! Rápidamente Kyle se apresura y dice, ¡ya lo he recolectado usando el método de drenaje!, dice. Y ahora tiene un envase bastante aire al parecer, pero debe ser nitrógeno. ¡Bien!, dice el prota, ¡qué rápido! ¿Eso es nitrógeno?, pregunta Lily. No puedo ver nada de nada. Es exactamente lo que expliqué antes, dice el prota. ¿Cómo probamos que es diferente al aire? Pruébalo con un trozo de madera en llamas, dice Tilly, que parece que es la estudiante sobresaliente. En la química elemental se dice que un combustible requiere de oxígeno. Si hay otro gas, el fuego en el trozo de madera se extinguirá en el instante.
Y luego Agatha agrega algo. Enfríalo otra vez y que se condense en líquido. ¿No dijiste que el nitrógeno líquido es incoloro? Y luego Anna agrega, o podríamos verter el líquido sobrante en el contenedor y probar que es oxígeno puro. Al hacerlo podemos verificar la diversidad de la composición de aire. Que es otra estudiante sobresaliente más. Y vemos que entre ellas están diciéndose, nada mal, veo que saben. Si estuviéramos en Taquila, agrega Agatha, tal vez serían miembros de la sociedad de investigación. Y lo vemos al prota orgulloso pensando, oh, qué buena atmósfera de competitividad académica. Estoy muy complacido. Y por otro lado, las estudiantes más flojas, que son Nightingale, Maggie y la arquera, que parece que se les va a quemar el cerebro porque no entendieron ni Michi. ¿Qué demonios hablan?, dice el ayudante del prota. ¿Y tú, Iron Axe, entendiste? Y Iron Axe simplemente asiente, pero parece que no entendió tampoco ni Michi. Y luego Iron Axe le dice, aunque no entienda qué significa todo, eso se ve increíble. Todo lo que dijo su alteza resultó ser cierto. Muy bien, piensa el prota. Parece que la clase de química se pasó un poco de su horario. Y vemos que otro estudiante está bastante sorprendido. Su Alteza, esto es sorprendente. Ha demostrado todo lo que está en el libro de química elemental. Y eso es verdad. Me temo que a los alquimistas jamás se les ocurrió que hasta el aire de nuestro alrededor sería tan complicado. Y mientras tanto Kyle está sosteniendo el oxígeno puro en el otro lado. Con oxígeno puro, dice él, sería posible observar reacciones de oxidación más intensas, ¿no? Tengo mucho que experimentar ahora. Y el prota piensa, ahora con oxígeno puro y nitrógeno puro, ¿por qué no intentamos producir monóxido de nitrógeno? La reacción de oxígeno y nitrógeno no es automática en la naturaleza porque requiere de una reacción exotérmica externa, como podría ser una descarga eléctrica, en el cual el arco eléctrico puede calentar al instante el aire a una temperatura de miles de grados. La eficiencia del calor producido por el fuego de negro puede funcionar como un arco eléctrico y no es algo que le demande gran esfuerzo a Anna. Siempre que se purifique el nitrógeno y el oxígeno, mezclados en proporciones y se viertan en un reactor cerrado, el oxígeno y el nitrógeno puede ser producido continuamente. Voy a intentarlo, piensa. Está decidido. Y vemos que cuando está mirando, también Anna le devuelve la mirada bastante sonriente y tal vez coqueta. Parece ser, continúa pensando, que las capacidades productivas de Anna se van a expandir otra vez. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos a las afueras, en el pueblo fronterizo con el ejército. Terminamos la inspección de armas. El escuadrón de rifles está listo, se escucha que dicen. Miren, las brujas vienen, dice otro de los soldados. Y luego comienzan a observar. Son tan hermosas. Antes de llegar aquí, solo escuchaba sobre ellas por la iglesia y pensaba que eran horribles y espantosas. ¿Eso es lo único de lo que te has dado cuenta?, dice uno. ¿No recuerdas que la bruja que porta esa enorme espada? Esa mujer podía cercenar y matar a una bestia demoníaca híbrida como si no fuera nada. Si yo pudiera tener un poder así. Y si de verdad tienen poderes demoníacos, agrega otro. Cállate, grita uno de ellos. La señorita Nana también es una bruja. ¿Acaso piensas que ella es maligna? Y vemos que le metió un cocacho a cada uno. Si llegan a decir algo así frente de cualquier veterano del primer ejército, les garantizo que les darán una brutal paliza. La señorita Nana es el ángel de nuestro pueblo, y ella tiene el poder de los dioses, ¿han entendido? Ahora concéntrense en su trabajo. Esto no es una práctica. Entendido, dicen ellos con sus chichones en la cabeza. Cielos, continúa diciendo el otro. Esperen, ¿qué es eso?, dice fijándose en las afueras. Es como si Es algo como una bestia tortuga, pero parece más grande y rápida. Y de pronto se asoma el terror en sus ojos, pues lo que ve es una bestia demoníaca distinta a las anteriores. ¡Santo cielo!, dice uno. ¿Es un demonio del infierno?, se pregunta. Con los rifles no le haremos nada a ese monstruo gigante, piensa mientras tanto. Solo el escuadrón de artillería podría detenerlo. Y de pronto voltea y se dirige a ver al cañón de artillería. Y este inmediatamente, ¡pum!, lanza tremendo rugido, y seguido de ello, una bala cae justo al lado del monstruo. ¡Fallaron! ¡Maldición!, dice el hombre. ¡Escuchen! ¡No entren en pánico! Primero dispárenle a las bestias demoníacas que están en el rango de alcance de los rifles, ordena él. No pueden con él, dice Ash. ¡Vamos! Por supuesto, responde la arquera. La misma estrategia. ¡Cúbreme! Y el hombre de antes mira a las brujas y piensa. ¿Piensan pelear contra ese monstruo? Solo una pierna de ese monstruo es más grande que sus cuerpos. ¿De verdad pueden matarlo solo con magia? Pero de repente, ¡pum!, se escucha otro cañonazo, y tanto el soldado como las brujas se asustan ante eso. ¿Qué, tan rápido? ¿No necesitan recargar sus municiones?, dicen las brujas. Y vemos que la bala de ese cañón impacta directamente en el monstruo.
Las otras bestias demoníacas más pequeñas continúan con su avance, y la gran bestia demoníaca que había sido impactada da un rugido, y finalmente cae. Un monstruo infernal se murió así de fácil, piensan las brujas. ¡Lo matamos!, se alegra el ejército. Aunque no lo matamos nosotros, igual lo matamos, dice otro. Y luego proceden a abrazarse. Es increíble. Ni siquiera un monstruo terrorífico y feroz puede resistir a las armas poderosas inventadas por su Alteza. ¡Larga vida a su Alteza!, comienzan a gritar. ¡Larga vida a su Alteza! Y vemos que las brujas simplemente se van y continúan su camino. Por otro lado, vemos a nuestro prota junto con Ágata. ¿Cómo puede ser eso posible?, dice Ágata. ¿No era esa una bestia terrorífica del infierno? ¿Ese es el nombre de esa bestia demoníaca híbrida?, pregunta el prota. ¿También aparecían en las planicies fértiles? Sí, dice Ágata. Cuando aparecían en grupos eran enemigos muy difíciles de enfrentar, tanto para las brujas como para los demonios. Muchos pueblos y ciudades fueron devastados por las bestias terroríficas del infierno, pero solo aparecían cuando se acercaba la llegada de la luna sangrienta. Cuando llega la luna sangrienta, el poder mágico se hace más fuerte. Muchas brujas comenzarán a aparecer despertando su poder mágico, pero así también los demonios y las bestias demoníacas serán mucho más poderosos. He leído los libros de historia que me diste. Basándome en ellos, he deducido que aún faltan entre 20 y 50 años para la llegada de la luna sangrienta. Es imposible que estos monstruos estén apareciendo. Pero apareció, dice el prota. ¿Qué significa esto? Significa, dice Ágata, que se nos está acabando el tiempo. Puede que solo nos queden 5 años. Uf, perdón, no me estaba burlando, dice el prota después de dar un suspiro. ¿Crees que 5 años es mucho tiempo?, se pregunta Ágata. El tiempo fue preciso durante la primera y segunda batalla de la voluntad divina. No sé por qué el tiempo de la batalla se está acercando, pero puede que llegue justo antes. Por un momento pensé que la luna sangrienta llegaría este invierno, dice el prota. De acuerdo a mi plan de investigación y desarrollo, podré equipar a todo mi ejército con nuevas armas en un año. Siempre que los enemigos no sean inmunes a cosas como espadas y lanzas, tenemos una oportunidad de ganar. El objetivo actual es construir 2 o 3 zonas industriales para proveer comida y municiones a los soldados para la guerra. La logística garantiza la victoria y las personas garantizan la logística. Integrando a la población al sistema de educación, eso es algo que podemos alcanzar rápidamente. Si podemos llenar toda la muralla con armas como estas antes de la llegada de la luna sangrienta, probablemente podamos resistir los ataques de los demonios. Dime, le dice Ágata. Sí, le pregunta el prota. De acuerdo al señor Kyle Sichi, lo que hago en el laboratorio de química también es para el desarrollo de la artillería, ¿verdad?, le pregunta Ágata. Pondré todo de mí para ayudar en la producción de nitrógeno líquido y oxígeno líquido. Siempre que tú puedas. No te preocupes, interrumpe el prota. Derrotaremos a los demonios. Y lo dice con mucha convicción. Y con esta imagen, chicos, nos quedamos por el capítulo de hoy. Esperen un siguiente capítulo otra vez. Si quieren continuar leyéndolo, léanlo a partir del capítulo 234. Todos los links están en el Discord. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos en la próxima. ¡Chao!